Hola y bienvenidos a una nueva serie de videos acerca de Gálatas. Mi propósito es orientarnos al libro de Gálatas para que podamos comprender y poner en práctica las enseñanzas de ese texto bíblico. Entonces hoy el propósito es hablar como introducción al libro de Gálatas y hablar del primer capítulo. Para entender Gálatas tenemos que entender que Pablo está escribiendo a unas iglesias, varias iglesias, en la provincia de Galicia. Eso se ubica en actual Turquía. Y Pablo era el fundador de esas comunidades. Principalmente estaban compuestas esas iglesias de creyentes gentiles, o sea, gente que no había venido del pueblo de Israel. Pero Pablo había estado en el segundo viaje misionero compartiendo el evangelio con gente ahí. Y se habían formado varias iglesias a gente que había creído en Jesús. Pero hay un gran problema en Gálatas, que Pablo como fundador empezó a enseñar a esa gente acerca de Jesús y formaron las iglesias. Pero después otra gente vino enseñando acerca de Jesús, pero era gente de perspectiva más judía. Entonces su deseo y su mensaje es que los cristianos en la provincia de Galicia, siendo gentiles, no judíos, no se habían circuncidado, porque no era costumbre para la gente gentil. Pero la gente judía pensaba que eso era necesario para formar parte del pueblo de Dios. Entonces, además de requerir la circuncisión de todo creyente de Jesús, esos maestros falsos, como dice Pablo en la carta, querían hablar mal de Pablo, decir que Pablo no era auténticamente una persona enviada por Dios para comunicar la buena noticia de Jesús. Entonces Pablo está escribiendo esta carta, no estando presente, pero tratando de ayudar a las iglesias en Galicia, los Gálatas, a comprender la esencia del evangelio. Y también defenderse diciendo que soy apóstol elegido por Dios, apóstol de la buena noticia de Jesús. Y por eso tengo autoridad. Y por lo tanto, Pablo comienza en el capítulo 1 precisamente así, diciendo: Pablo, apóstol elegido por Dios, para comunicar la buena noticia de Jesús. Y dice que su propósito es comunicar la buena noticia de Jesús. Resumiendo el evangelio así: Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, para Pablo, la buena noticia se resume en eso, que Jesús se entregó voluntariamente por los pecados de cada persona, para que puedan estar restaurados a relación con Dios y para experimentar la salvación, la liberación en Jesús. Y normalmente aquí encontraríamos en una carta de Pablo una oración por el pueblo, pero Pablo está tan enfadado con la situación y con la comunidad, esas comunidades, esas iglesias, los Gálatas, que salta la oración por completo y al tiro llega a la médula del tema, porque dice que soy apóstol, tengo autoridad que viene directamente de Dios. ¿Cómo es que ustedes están saliendo de lo que les enseñé al estar con ustedes? Porque ustedes me conocen. Y están siguiendo otro evangelio por otra gente que ha venido para enseñarles otra cosa. Entonces, ese enojo resulta en Pablo diciendo que no pueden seguir otro evangelio. O sea, estoy muy sorprendido, dice, que ustedes se han alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y que se hayan pasado a otro evangelio. Dice que este evangelio, el otro evangelio, ni siquiera es evangelio, porque no se basa en la bondad y la gracia de Jesús. Porque el mensaje del evangelio es que Jesús ya hizo todo eso para perdonarnos y para invitarnos a su pueblo, a pertenecer al pueblo de Dios. Y nadie tiene que cambiar de estado en el sentido de que uno no tiene que convertirse a ser judío antes. Uno no tiene que adaptarse a otra cosa. Es creer en Jesús.
Eso es lo más importante. No es a través de la circuncisión, sino la fe, que uno alcanza esa salvación en Jesús por la fe. Entonces, dice que los demás están enseñando un evangelio falso y va a desarrollar ese tema a lo largo del libro. Pero Pablo dice que ese evangelio que les prediqué es el evangelio auténtico. Vino directamente de Dios. Vino del encuentro entre Pablo y Jesús cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Que eso es lo que cambió la vida de Pablo drásticamente. Que antes Pablo seguía o perseguía y con violencia, dice, trataba de perseguir a los cristianos. Pero ahora, después de encontrarse con Jesús en el camino, ha cambiado drásticamente. Y Pablo no fue a otra parte para buscar su evangelio, sino que el evangelio de Pablo es la buena noticia de Jesús, el mensaje acerca de Jesús, que fue revelado directamente de Jesús a Pablo. Eso es lo que ha predicado. Entonces, por eso Pablo habla de su conversión. Pero también habla de que después de ser convertido por su experiencia en el camino con Jesús, no iba hablando con otra persona para armar o construir un evangelio, sino que Pablo es un representante elegido por Dios después de una confrontación directa con Jesús para anunciar ese evangelio. No viene de ninguna parte de más. Pablo no tenía contacto con muchos otros líderes cristianos que estaban anunciando el evangelio, sino tenía acceso directo al mensaje. Y por eso las iglesias en Galicia, los gálatas, tienen una buena razón que confiar en el mensaje y el testimonio de Pablo, porque Pablo recibió ese mensaje directamente de Jesús. Aplicación de este primer capítulo es que la buena noticia es que el evangelio es buena noticia precisamente porque es gratuito. Algo bueno que Dios nos ofrece a través de Jesús, que Jesús se ofreció por nosotros, para librarnos. Y no depende de ser judío o ser de un país u otro. No depende de nuestro estatus, nuestra ciudadanía. No depende de nada de eso. Es un regalo de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado porque no podemos basarnos en ninguna fe. Ninguna cosa aparte de la fe. Ningún mensaje, ningún evangelio fuera del mensaje claro y directo que vino de Jesús. Y es lo que anunció Pablo, que solamente por la voluntad de Dios, a través de la fe, tenemos acceso a Jesús. No es por ser judío, ni por la ley, ni por ningún otro requisito, sino por la fe que tenemos acceso a Jesús. Entonces, que tengamos cuidado en eso, porque Jesús y la fe en Él es lo que es la buena noticia y ninguna parte más. Entonces, que respondamos a esa buena noticia por fe y que reconozcamos que no necesitamos nada más que la fe para pertenecer a la familia de Dios. Que tengan una semana muy bendecida y vamos a estar explorando la próxima semana Gálatas 2. Chao.